Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han estado preguntando mucho entre amigos, alumnos, compañeros de trabajo. Me han estado cuestionando, oye, ¿qué opinión tienes sobre lo que está pasando en Palestina, en Israel, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el conflicto árabe-israelí? Y pues me voy a dar a la tarea de explicarlo de la manera más clara y más sencilla que se pueda. Es un conflicto que tiene ya bastante tiempo, cuestión de siglos o inclusive milenios se habla, desde la fundación del pueblo hebreo desde hace más de 3000 años y con la cuestión de los filisteos y los pueblos árabes que se instalaron en la zona. La verdad es que es un conflicto muy muy antiguo, pero que ha tenido una total relevancia en la cuestión de la geopolítica y del reacomodo del orden mundial a partir de los mediados del siglo XX, que es cuando se instaura formalmente reconocido lo que es el Estado de Israel. Entonces, el conflicto árabe-israelí ya tiene bastante tiempo, tenemos que abordarlo de esa manera. Tenemos que saber que este conflicto ya tiene bastantes años que inició y que tiene que ver una cuestión no nada más de cuestión militar, sino que hay un fundamentalismo religioso. El Estado de Israel, el Estado palestino tienen diferencias dentro de sus dogmas religiosos, de sus creencias políticas. El problema aquí, la litis, está en que ambos están propugnando por la desaparición uno del otro. Entonces, esas posturas radicales han llevado a guerras incesantes que vamos a ver más adelante. Ahí está una imagen del conflicto árabe-israelí, está como están las tensiones entre las dos facciones, los palestinos y los israelíes están buscando dominar la zona, el territorio que están ocupando de manera alternada, ¿no? Y de manera, pues, a veces de forma, eh, vamos a decir así, provisional o permanente, dependiendo de la etapa histórica en la que estemos hablando. ¿Qué está sucediendo en Medio Oriente con el conflicto palestino-israelí? Tenemos que entender primeramente que los pueblos estos, el pueblo palestino es un pueblo árabe, un pueblo musulmán, también tiene que ver mucho la religión en esta zona, la zona que conocemos como Tierra Santa, Jerusalén, lo que hoy es el Estado de Israel y parte del Estado de Palestina, lo que es el área de Cisjordania, son zonas en las cuales pues convergen las tres grandes religiones del mundo. Las religiones con más feligreses en el planeta, ¿cuáles son? Son la religión judía, el cristianismo y el islam, que son los que tienen mayor relevancia en el desarrollo de la historia de la humanidad de los últimos siglos, y además de eso, pues tienen esa cuestión en común, que ellos convergen en esa zona precisamente en Medio Oriente. El pasado sábado 7 de octubre de 2023 se reportaron ataques con misiles en el cruce de Erez por parte de Hamas, que es un grupo islámico radical de Palestina, dejando las defensas israelíes de la Franja de Gaza vulnerables, donde salieron además alrededor de 1500 milicianos combatientes de Hamas a territorio israelí. Ahí pueden ver en la imagen el mapa. La Franja de Gaza, la Franja de Gaza es una zona pegada al mar Mediterráneo, el cual está controlada, pertenece al Estado de Palestina, tiene un reconocimiento limitado. La otra parte más grande territorialmente es la parte de Cisjordania, que está más al norte. Pero no están conectados las dos zonas. Como pueden ver en el mapa, la Franja de Gaza es una zona amurallada y se le considera un campo de concentración. Se le dice que es el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. Este problema que está pasando es porque en Gaza, en la Franja de Gaza, hay un grupo radical islámico fundamentalista que se llama Hamas, que está compuesto por un grupo de extremistas que han sido decretados como terroristas por más de 6 o 7 países en el mundo. Este grupo Hamas, ¿cuáles son sus ideas fundamentalistas? Número uno, desaparición del Estado de Israel. Ellos no reconocen a Israel como un Estado que deba ser considerado como una nación de pleno derecho, sino que ellos consideran que es un estado artificial, vamos a decirlo de esta manera, que únicamente sirve para controlar los intereses de otras naciones, que es una tesis que han defendido otros grandes geopolitólogos, ¿no? Que el Estado de Israel fue creado únicamente con la idea de servir como una especie de control. Entonces, ¿qué sucedió? Atacaron con misiles. Hay que también mencionar que la Franja de Gaza se encuentra amurallada. Es una franja que está, esa zona que ven en el mapa, ahí a su lado derecho. Esa zona, ahí viven palestinos. Dentro hay ciudades y asentamientos palestinos, de gente que son musulmanes, practican el Islam, y alrededor, todo alrededor está amurallado y no
tienen zonas de acceso libre, sino que están limitados y tienen una puerta sur, una puerta norte, que es por donde pueden entrar y salir las personas. Entonces, en esa zona norte fue donde se vio el ataque, en el cruce de Jerez o de Erez, y por ahí salen los radicalistas de Hamas. Hamas es ese partido político, vamos a decirlo así, o ese grupo fundamentalista que domina la Franja de Gaza. La parte de Cisjordania no la está dominando, pero tiene mayor presencia de seguidores y de militantes en esa zona. Entonces bombardean ahí el cerco que tienen en la Franja de Gaza y salen a territorio israelí 1500 milicianos, que la verdad sea dicha son personas que algunos nada más están preparados militarmente, otros no. Entonces, por esa cuestión fácilmente son reprimidos por los israelíes, ¿no? Que son un ejército mucho más preparado. ¿Qué es Hamas y qué repercusión tiene en el conflicto palestino-israelí? Es muy importante entender quién es este grupo para empezar. No vamos a caer en maniqueísmos. Este video no tiene la finalidad de precisamente decir que vamos a tomar partido por alguna resolución o por alguna postura de un país, sino que aquí vamos a hacer un abordaje dialéctico en el cual vamos a tomar las posturas de uno y otro bando, ¿no? Hamas es denominado Movimiento de Resistencia Islámica. Es una agrupación política y militar de Palestina que se declara yihadista, nacionalista e islámica, cuya intención es la de fundar un Estado islámico en la actual Palestina, que es la Franja de Gaza y Cisjordania, y eliminar el Estado de Israel por completo, asegurando que ellos son los originarios dueños de esos territorios y no Israel. Aquí lo que defiende Hamas es que Israel es un Estado ficticio, un Estado artificial, que fueron creados por Occidente, por la OTAN, por Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, únicamente para cuidar los intereses de ellos en Medio Oriente, ¿no? Cuestión del petróleo y todas esas cuestiones, las riquezas que se han dado o se han encontrado, como el petróleo y el gas natural en esa zona. Entonces, jamás ellos dicen, nosotros somos los dueños de esta tierra, nosotros tenemos tanto tiempo de asentamiento en esta zona y por lo tanto somos los que tenemos derecho a organizar nuestro Estado. Ahí está la bandera y el emblema de Hamas. La bandera pues es muy parecida a la bandera de Arabia Saudita, ¿no? En realidad, la bandera de Hamas es muy muy similar a la bandera del Reino de Arabia Saudita, que también forman parte de la Liga Árabe, por cierto. Entonces, Hamas no es Palestina, ¿eh? Hay que entender esa cuestión de que Hamas no es el gobierno de Palestina. Hamas es un grupo radical dentro de Palestina y que sí es cierto, controla la mayoría de la Franja de Gaza. Cisjordania no está bajo su control. Cisjordania es una zona con un gobierno un poco más moderado, que ha optado más por la diplomacia, pero Cisjordania pues no está en el conflicto tan metido como lo está Hamas desde hace tiempo, ¿no? ¿A qué se le denomina el Estado sionista de Israel? Por su parte, el Estado sionista de Israel es o fue reconocido como país hasta 1947 por la ONU. Actualmente tiene 9 millones de habitantes, un poco más, alrededor de 10, vamos a decirlo así. La inmensa mayoría es de religión judía, pues obviamente. Es el único Estado judío del mundo. El sionismo fue acuñado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX y proponía la unidad de todos los judíos del mundo y asentarse en un Estado-nación ubicado en donde antiguamente habitó el pueblo hebreo. Si ustedes se van a la Biblia, por ahí los que nos gusta leer, si leemos los primeros libros de la Biblia, que vamos a decirlo así, le llaman el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Esos libros muestran el desarrollo del pueblo judío, del pueblo hebreo, que pues vienen siendo las bases del actual judaísmo, ¿no? Te habla el desarrollo de dónde vivían actualmente, en ese tiempo, perdón, y cómo fue su desarrollo hasta llegar actualmente ahí. La famosa diáspora que fue la expansión de los judíos por el mundo y después hubo una repatriación de ellos hacia esta zona que hoy es Israel. Entonces, Theodor Herzl, desde antes de que existiera el Estado de Israel como tal, fue el que decía que los judíos tenían derecho a tener una patria. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay dos formas de ver lo que es el pueblo judío. El judaísmo es una religión, pero para efectos políticos se le ha considerado como una especie de pueblo, de nacionalidad. Ser judío no es una nacionalidad. Ser judío se habla más de judío como una cuestión étnica, pero ni siquiera es étnica. Más bien es religiosa. Es una creencia como el cristianismo, como el islam. El ser judío, por cuestiones
política, de lo que pasó con Hitler, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, lo ubicamos el judío como una raza, una etnia, pero no es así. El ser judío es una religión, más que una etnia o una raza. Entonces, Theodor Herzl fue el que ideó el Estado sionista y fue precisamente el que llevó a cabo esa repatriación, fue el que promovió que todos los hijos de Israel, en este caso el pueblo hebreo antiguo, volvieran a su patria de inicio, a su patria de origen, que es lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Ahí está el emblema del gobierno de Israel, del Estado sionista. Acá está la primera asamblea en el 47 cuando se declaró la independencia de Israel, ¿sí? Como Estado de libre derecho soberano, y la foto de Theodor Herzl al medio, ¿no? Que fue el padre del Estado sionista judío. En cambio, ¿cuál es el Estado de Palestina? El Estado de Palestina es un país con reconocimiento limitado, o sea que no todos los países del mundo reconocen su existencia como tal, que se encuentra dentro de los límites del territorio de Israel, justo en las zonas separadas conocidas como Cisjordania y la Franja de Gaza, que es la que es gobernada por Hamás precisamente. Es conocido por algunos como un protoestado, o sea, un protoestado es un estado en construcción, que todavía no puede tener una calificación o una categoría de país de pleno derecho porque tiene ciertos elementos que todavía no están bien definidos. Por lo tanto, se considera un protoestado, un prototipo de estado o un proyecto de estado en construcción. Históricamente los palestinos son tan antiguos en la zona como el propio pueblo hebreo. De hecho, los palestinos se considera que son descendientes de los filisteos o filisteos, que eran el pueblo rival de los hebreos. Y fíjense, hace cuántos, 3.000, 4.000 años y ya había esa rivalidad. Entonces los palestinos son una fusión de árabes con filisteos y con diferentes pueblos, ¿no?, que habitaban la zona también. Ahí está el emblema de Palestina, el águila que tiene la bandera en el pecho y tiene también la bandera palestina a la izquierda, y en el centro está Yasser Arafat, que fue un personaje muy importante de mediados y finales del siglo XX, el siglo pasado, que propugnaba por la liberación de Palestina, ¿no? Fue el dirigente de la OLP, pero él era pacifista en realidad. Él estaba más en la franja de Gaza y Cisjordania. Decía que había una manera más pacífica, sin necesidad de disparar balas y de matarse entre ellos, y que podían convivir en paz, ¿no?, los judíos y los musulmanes, los árabes palestinos. Enfrentamientos militares previos. No podemos nosotros entender el conflicto actual que se está dando en este pleno 2023 entre Palestina e Israel si no comprendemos los enfrentamientos y la larga trayectoria de guerras que ha habido en ese territorio. Fíjense bien, aquí yo me di la tarea de sacar una especie de síntesis cronológica para no quedar aquí una hora hablando de todas las guerras que ha habido. En realidad son varias guerras en tiempos dispersos que no han sido de manera muy consecutivas. Se han detenido 2 años, 1 año, vuelven a la guerra y así está, ¿no? La primera fue la guerra árabe-israelí en 1948, que se inició por Palestina, pero fueron los auxilio la denominada Liga Árabe, que eran un conjunto de países del norte de África y de Oriente Medio que tenían como en común la religión musulmana, que practicaban el Islam, y pues se consideran pueblos árabes. El caso de Túnez, Marruecos, Siria, Libia, Irak, Afganistán, Arabia, Omán. Había diferentes reinos, ¿no? Kuwait. Y cuando atacaban a un pueblo árabe, perteneciente a la Liga Árabe, pues evidentemente ellos entraban en acción, ¿no? Egipto también entraba ahí. Y terminó en 1949 rápidamente con un armisticio, ¿no? El problema aquí de Israel es que Israel, dicen muchos, es que los israelíes se defienden muy bien, tienen un poder militar importante. Sí tienen, pero no por sí mismos, sino que el Estado de Israel recibe financiamiento de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, ellos, como son socios muy cercanos a Estados Unidos, la comunidad judía en Estados Unidos es muy poderosa, pues tienen que ver con la diplomacia y optan siempre porque Estados Unidos apoya a Israel en este tipo de causas. Entonces, en el 49 se firma el armisticio, se hace un cese al fuego y se empiezan pláticas de paz. Pasaron 7 años antes de que se diera la guerra de Suez.
La guerra de Suez por el canal de Suez, el control del canal de Suez, se dio en 1956 con la masacre de Kibia, que fue una etapa oscura que se le atribuye a Ariel Sharon, quien sería dictador de gobernante o primer ministro israelí, estuviera involucrado donde murieron palestinos, niños palestinos y mujeres, ¿no? En 64 se detiene por la creación de la OLP, que es la Organización Árabe Palestina de Resistencia. La OLP significa Organización de Liberación de Palestina. Es la que dirigió por ese tiempo Yasser Arafat, ¿no? Que él propugnaba por la paz y por la vía diplomática y pacífica antes de la guerra. Después de eso hubo un tiempo muy muy breve de paz, en el 64 al 67, cuando estalla la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, que precisamente duró 6 días, supuso la posesión y control de Cisjordania y Franja de Gaza por parte de Israel y el exilio de cerca de 400,000 palestinos. En este periodo oscuro, Israel tomó las posesiones de la Franja de Gaza y Cisjordania, vamos a decirlo de esta manera, exilió a los palestinos y los confinó a campos de concentración prácticamente. Después se vino la guerra de desgaste en el 67 al 70, en 3 años duró esta guerra, 4 años, con la ocupación militar de los territorios. Entonces aquí empezó a haber insurrecciones entre los palestinos, los grupos radicales empezaron a poner actos terroristas, carros bomba, atentados contra la población civil, inclusive de Israel, como una especie de protesta de lo que les estaban haciendo, ¿no? Después, 3 años más tarde, se vino la guerra de Yom Kippur, que es una guerra que se le llama así, porque precisamente se inició en el tiempo de esa celebridad o de esa fecha festiva del calendario judío. Duró 6 años. La guerra de Yom Kippur se estalló entre Palestina y la Liga Árabe, Egipto, Siria, todos los países que integran la Liga Árabe, para, vamos a decirlo de esta manera, defender a Palestina, ¿no? Se logra la paz con Egipto por parte de Israel en el 79 y se termina la guerra por un breve tiempo. 3 años más tarde, Israel tiene un conflicto con Líbano en el 82 que duró 18 años, hasta el 2000, que terminó con la retirada de las tropas de Israel del territorio libanés. Se dio un periodo de paz, ¿no? Después vinieron las guerras de las intifadas, del 87 al 93 y del 2000 al 2005, que eran otra cosa más que actos guerrilleros palestinos, ¿no? Hamás tomó fuerza, se alió con Hezbollah del Líbano y empezaron a perpetrar lo que eran ataques terroristas en territorio israelí, como medida de presión de que, hey, nos están acabando, hey, nos están dejando sin recursos. Los tenían prácticamente como un campos de concentración a los palestinos. ¿Qué liderazgos encontramos en Palestina e Israel? Ismail Haniyeh es el líder de Hamás y de facto el gobernante palestino en la Franja de Gaza, que es donde se concentra Hamás como mayor fuerza y donde mantiene su control político y fuerza militar, llama a la aniquilación y derogación del Estado de Israel. Fíjense las posiciones radicales, ¿no?, de los líderes. Por eso en gran medida no se ha podido dar este encuentro de paz, ¿no? El líder de Hamás, ahí está el emblema de Hamás y ahí está el líder Ismail Haniyeh. Dice, hay que aniquilar a Israel, llama a sus aliados a acabar con ellos y derogar ese estado que no debe de existir. En cambio, el líder de Israel, Benjamín Netanyahu, es el primer ministro del Estado de Israel, ha ocupado el cargo en diferentes etapas, se ha posicionado contra Hamás, evidentemente, haciendo la declaración de que es un estado terrorista, de que es un grupo radical que le hace daño a las naciones y que tiene que ser eliminado por completo. Amenaza, y de hecho ya empezó a bombardear en estos días la zona de la Franja de Gaza y ya, vamos a decirlo de esta manera, hizo un llamado a los palestinos, a los civiles, de que evacuaran. ¿Por qué? Porque iban a remangar todo, ¿no? Como quien dice. Entonces ahí están las posiciones. ¿Y por qué no se han podido dar pláticas de paz? Por precisamente las posiciones de ambos, que han sido muy, muy extremistas, muy radicales. ¿Cómo están distribuidos los territorios de Palestina e Israel actualmente? Si nos fijamos en los mapas que están viendo en pantalla, a su izquierda tienen ahí el mapita de lo que es históricamente la zona de Palestina. La resolución del 47, la zona que ven más grande hacia el noreste más o menos del mapa, es la zona famosa de Cisjordania, que es el territorio que originalmente ocupaba Palestina, y la Franja de Gaza, que está acá un poco más al sur, más al suroeste más o menos. Ahí lo verán, esa franjita pegada al mar Mediterráneo es lo que es la Franja de Gaza.
donde gobierna Hamas precisamente. Está dividido, ¿no?, el Estado de Palestina. No ha habido una fusión, no ha podido integrar el Estado en ese lugar. Y acá está, a la derecha, el mapa de Israel. Está minimizado y acá está abajo en la parte muy inferior derecha. Verán que ahí se ve el huequito en medio, en donde lo ocupa pues Palestina. Pero todo lo demás es Israel, ¿no? Ahí están las demarcaciones territoriales. Otro asunto muy importante, lo que están viendo en pantalla, cómo ha evolucionado la expansión de Israel sobre el territorio de Palestina. Ahí está el mapa sobre cómo ha venido desarrollándose desde 1878, finales del siglo XIX, cuando empezó lo que era el regreso, la repatriación de judíos a la zona. Palestina era todo eso que ven ustedes en pantalla de verde. O sea, la izquierda, todas las ciudades mixtas eran Jerusalén, Haifa, Jafo, Hebrón, Tiberíades y Safed. Eran ciudades que estaban pues bajo control palestino. Los musulmanes eran los que ocupaban la zona y recibían judíos que se repatriaban, que volvían de Europa y se venían a vivir a Palestina. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos les daban cabida. Los judíos llegaron a ese lugar y los recibían bien y vivían en Palestina, en paz y en armonía al principio. En el 46, previo a lo que es previo a lo que fue el plan de la ONU, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el 46, si se dan cuenta, ya hay manchitas en blanco. Las manchitas en blanco que ven en Palestina, en el territorio verde, representan asentamientos judíos, ¿sí? Tierras de israelíes que venían acá, que se decían los hijos de Israel ya, porque lo que era la zona o la nacionalidad israelí, ellos ya la tenían, porque desde la antigüedad, cuando el pueblo hebreo decían que eran los hijos de Israel, y así se decían desde entonces, aunque Israel todavía no fuera un estado como tal. Ya había asentamientos de judíos en la Palestina, pero poco a poco fueron ganando mayor preponderancia y fueron dominando territorios. En el 47 se dio lo que es el Plan ONU. En 1947 se creó el plan de la ONU de formar un Estado de Israel para que los judíos se repatriaran y dejaran de andar siendo perseguidos por otros lugares en el planeta, ¿no? Por otros gobiernos, como les pasó con la Alemania nazi, ¿no? Entonces, para evitar esa cuestión, le hicieron caso al proyecto de Theodor Herzl y fundaron lo que era el Estado de Israel. Ahí se pueden ver ya que, si se dan cuenta, en pantalla, en el mapa del medio, ya hay más, lo blanco ya es parte del territorio de Israel que se les dio a los judíos para que formaran su país. Después, en el 49 al 67, si se dan cuenta, ya, por ejemplo, las ciudades de Tel Aviv, de Haifa, están por completo en control de Israel, el Estado de Israel, y cada vez más separada de lo que es la franja de Gaza que ven ahí a la izquierda, en el mapita, en el cuarto mapa, y a la derecha la zona de Cisjordania, ¿no?, que es la zona que rodea las ciudades más importantes de Ramata, Jerusalén y Hebrón. Entonces, ya para el 2008, si se dan cuenta, hasta la mera parte derecha, se ve un desarrollo muy importante en Israel, y la franja de Gaza ahí está aislada, y la zona de Cisjordania cada vez más dispersa, ¿sí? Se fue reduciendo y se fueron apropiando del territorio de lo que venía siendo Cisjordania. Entonces ya prácticamente no queda nada de Palestina, territorialmente hablando. El pueblo está ahí, pero está integrado prácticamente en territorio israelí. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo, la expansión o la ocupación de Palestina se ha dado de manera progresiva. Israel ha desplazado un montón de palestinos y lo está dejando sin territorio, lo que es un gran problema, ¿no? La verdad es que lo idóneo sería buscarle una solución. Vamos a ver ahorita qué posibles soluciones se le pueden dar a este gran problema mundial, ¿no? Porque a todos nos afecta. ¿Qué ha resuelto la comunidad internacional de este conflicto entre Palestina e Israel? La ONU ha llamado a la paz entre ambas naciones y resolver el conflicto de manera diplomática, a través de diversas resoluciones desde 1947 hasta el 2002. Las resoluciones 181, 194, 242, 338 y 1397 han establecido ceses al fuego, retiradas de tropas y se han asentado efectivos militares de cascos azules, que son el ejército especial de la ONU, ¿no? que regularmente hacen tareas de paz, de evacuación de civiles, de liberación, de pacificación del área, ¿no?, de la ONU, precisamente para pacificar el área. Y ahí pongo unas imágenes, ¿no?, de un pelotón de cascos azules, un destacamento de cascos azules. Ahí están los soldados, que son de élite, muy preparados y equipados, por cierto. Está ahí, pues, también en el medio puse la bandera de la ONU con las palomitas de la paz,
buscando el diálogo, buscando darle una solución pacífica al conflicto. Ahí están las banderitas de Palestina y de Israel. Y a la derecha está lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano máximo, ¿no?, de la ONU, en donde se reúnen los países para hablar sobre las cuestiones de paz, de guerra, de ceses al fuego, de diplomacia, de cómo resolver conflictos de manera pacífica y no atentar contra la humanidad. Entonces, en la ONU, Palestina tiene un reconocimiento de la inmensa mayoría de los miembros. Hay países que no reconocen a Palestina, así como hay países que no reconocen a Israel, de hecho. No crean que todos reconocen a Israel ni todos reconocen a Palestina. ¿Qué podemos esperar del conflicto? Constantes enfrentamientos armados con muchas bajas militares y civiles. Ya se contabilizan en estimaciones desde el 1948 la cantidad de 92 millones de fallecidos en total de ambos bandos. Fíjense bien, la cifra es espantosa, ¿no? Son casi 100 millones de muertos del 48 a la fecha. Entre fallecidos civiles, militares, bajas de aliados y todo eso, van cerca de 100 millones de muertos. Pero es una guerra muy longeva en diferentes periodos, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Desde la guerra del Canal de Suez, de Yom Kippur, pasando por la guerra de los 6 días y llegando a los intentos guerrilleros de Palestina, ¿no?, por liberarse y por buscar recuperar los territorios que ellos aseguran que históricamente les pertenece. ¿Qué podemos esperar también es el conflicto? Que intervengan desde luego las superpotencias extranjeras, ¿sí? Van a defender a sus aliados con todo, evidentemente. Estados Unidos ya se ha posicionado apoyando a Israel y obviamente la OTAN. Ahí están las banderitas, ¿no? Puse las banderitas a la derecha. Está Israel y la bandera de la OTAN y de Estados Unidos arriba de ellos, defendiéndolos, ¿no? Y Rusia, por su parte, y la Liga Árabe, que históricamente la Unión Soviética apoyaba a Palestina, y la Liga Árabe, que son un montón de naciones, así como la OTAN, la Liga Árabe también, evidentemente, apoyando a Palestina, ¿no? La Liga Árabe pues son Jordania, Siria, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, Argelia, Irak, Afganistán, Arabia Saudita, Omán, Kuwait. Son un montón de naciones. Líbano también pertenece a la Liga Árabe. Y puse la bandera de China en el medio porque China ha sido importante en cuanto a la diplomacia. China ha propuesto lo que es el reconocimiento de los dos estados, que se delimiten bien los territorios de Cisjordania, se le otorgue a Palestina. Y para muchos dicen que Jerusalén, que es precisamente una zona muy importante porque pues la capital de Palestina ellos quieren que sea Jerusalén, y la capital de Israel ellos también quieren que sea Jerusalén. Entonces muchos piensan dividir Jerusalén. Otros dicen que Jerusalén sea reconocido como un lugar internacional neutro, que no sea de ninguno de los dos, sino que pertenezca al mundo, ¿no?, como tal, como patrimonio, como centro cultural, como capital religiosa de tres grandes religiones del planeta, como lo es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces hay posturas diferentes, ¿no? Hay idea. Vamos a ver qué se decide en las próximas semanas. Esperemos que el conflicto termine pronto para que evitar que haya muertes, ¿no? A nadie nos gusta las guerras, a nadie nos gusta que mueran, porque hemos visto evidentemente que mueren niños, mueren personas inocentes. ¿Cómo se puede solucionar el conflicto? Pues se han planteado varias opciones, ¿no? Varias opciones. Hay uno, por ejemplo, el primero, que es el reconocimiento de límites territoriales del Plan ONU del 47. Vamos a regresar un poco para ver. Esto es lo que viene siendo el Plan ONU, es el que está en el puro medio. Ahí dice Plan ONU. Ahí están delimitadas lo que es Cisjordania, lo que es la zona al norte de Haifa y donde está la Franja de Gaza, que son territorios de Palestina. Que se reconozcan esos lugares como el pueblo, como la nación palestina, y todo lo blanco que ven ahí en el medio que sea Israel. Es lo que se ha propuesto. Evidentemente ninguno de los dos lo acepta, porque los grupos radicales de Palestina quieren que sea como antes del 46, o sea, que sea todo Palestina como antes, ¿no? Y en cambio Israel, pues ellos también quieren que sea como es ahorita, que prácticamente Palestina sea borrado. Entonces, dado ese radicalismo en ambas partes, no se ha podido llegar a un acuerdo. Entonces, pues sí está un poco difícil, un poco complicado. Entonces, aquí está la desaparición. Otra postura muy radical es la desaparición del Estado de Palestina e integración del Estado de Israel en lo demográfico y lo territorial del pueblo palestino. Esta postura evidentemente es la postura del sionismo israelí, el sionismo judío. Ellos dicen que hay que desaparecer a Palestina y que se integren con nosotros. O sea,
Palestina no existe, no hay una nación que se llame Palestina. Ellos, los palestinos, son un grupo racial, étnico, cultural de aquí, de Israel. Ellos pueden pertenecer con nosotros y aquí van a vivir. Lo cual suena peligroso, ¿no? Porque al quedarse así, desaparecer Palestina e integrarlos al Estado de Israel, pues se daría una cuestión de racismo, de clasismo, de discriminación muy fuerte, ¿no? Seguramente. La otra postura es la otra radical, la de Hamas, que es la desaparición del Estado de Israel e integración del Estado de Palestina en lo demográfico y territorial del pueblo israelí. Ellos al revés dicen Israel desaparece, ellos se integran al pueblo palestino, los judíos son bienvenidos aquí, pueden vivir con nosotros, pueden integrarse como antes, como lo fue antes del siglo XX, en el siglo XIX. Ellos vivían entre nosotros con nuestras leyes, se ajustaban aquí y se les respetaba su libertad de culto. El problema está en que ahí están las dos posturas muy radicalizadas, que ambos quieren desaparecer uno al otro, ¿no? Entonces, mientras exista esa posición, pues no va a haber un acuerdo. Por último, nos encontramos con la decisión o con la determinación que podemos decir es la más salomónica de todas. Fíjense bien, que es la fusión de ambos estados en uno solo, con igualdad de derechos tanto de ciudadanos palestinos como de israelíes. Que es una utopía bárbara, ¿no? O sea, todo el mundo quisiera, qué bonito sería que Palestina e Israel se unieran en un solo estado y que ambos coexistieran y convivieran como con nacionales, como paisanos. O sea, qué bonito sería que ambos pudieran convivir, coexistir de manera pacífica y respetando sus creencias religiosas, ¿no? El problema aquí, yo me he dado cuenta y me he percatado con el transcurso del estudio de la historia, que los estados fundamentalistas, llámese estados judíos, musulmanes, islámicos, llevan a esto, ¿no? A que interpretan su religión, la meten a cuestiones de estados y a cuestiones de gobierno, se radicalizan y quieren acabar con todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Entonces, esa intolerancia, yo creo que en este mundo todos podemos coexistir respetando nuestra religión. En ese sentido, México es modelo en el mundo porque tenemos un estado laico que separa la religión del estado. Tú puedes ser judío, puedes ser católico, puedes ser cristiano de cualquier credo, puedes ser musulmán y vivir en este país. En esos lugares es muy difícil, por ejemplo, un palestino que sea católico, que sea cristiano, que sea judío. En cambio, los israelíes, muy pocos son cristianos, muy pocos son musulmanes, la inmensa mayoría son judíos, evidentemente. Entonces, por una cuestión étnica y cultural, pues religiosa, cuando hay una combinación de estos elementos, pues ahí es bomba, ¿no? La Tierra Santa pues no es ni tan santa porque ha tenido guerras a lo largo de siglos, desde las cruzadas y la yihad de Saladino y todos ellos, ¿no? Entonces, esperemos ya a modo de finalización, de conclusión, esperemos que este conflicto termine pronto. La paz mundial, la verdad es que es necesaria en esos tiempos. No conviene a nadie en una guerra. Vean la imagen que bonita al final para cerrar. Un niño judío y un niño musulmán abrazándose, ¿no? Haciendo referencia a lo que debemos de ver, ¿no? Que los niños, las personas inocentes, no tienen por qué pagar las guerras de las ambiciones de los grupos. Todos podemos coexistir en este mundo, todos podemos tolerar nuestra religión, convivir como hermanos de esta misma tierra, hermanos, hijos de esta madre tierra que somos todos, ¿no? Y pues aquí les dejo el video. Si les gusta, pues pueden compartirlo. Me ayudarían mucho para poder fomentar un poco más la lectura, este tipo de temas que son interesantes siempre. Aquí les dejo el material. Hagan comentarios, siempre les voy a contestar sus preguntas, la que quieran. Y en este tema, pues aquí tengo mis referencias, mis fuentes, algunos libros que leí para el tema y algunos portales que también visité para sacar información. Hasta pronto, nos vemos. Cualquier cosa ya saben, pueden preguntar con toda confianza. Bye.